Durante carnaval, Josefina, que se encontraba en el balcón del tercer piso de un edificio a 10 metros de altura, vamos a empezar a dibujar. Tenemos un edificio que está Josefina, vamos a dibujar con azul. Tenemos a Josefina en un edificio, balcón, a 10 metros de altura, o sea, 10 metros. Lanza en dirección al piso una bombita de agua con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Entonces acá 3 metros sobre segundo. En el mismo instante, Leo, que se encontraba en la vereda, lanza una bombita hacia arriba con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Entonces Leo, que estaba acá, tira para arriba 6 metros sobre segundo. En la misma línea de ataque, determinar la altura donde se cruzarán y explotarán ambas bombitas, la velocidad de cada bombita al momento del impacto y la altura máxima que alcanza la bombita de Leo. Bueno, tenemos la gravedad para abajo, vamos a poner el positivo para arriba, entonces esto va a ser menos 3. Tenemos que ver dónde se cruzan y explotan ambas bombitas, a qué altura. Bueno, entonces vemos que la altura, este es Leo, ¿no? La altura de Josefina tiene que ser igual a la altura de Leo. Esta H no me gusta. A ver si la hacemos vuelta. Ahí está. Entonces la altura de Josefina, ¿qué va a ser? Va a ser la altura inicial, que es 10 metros. Voy a dejar todo sin unidades para trabajar más fácil con los números. 10 metros, la velocidad es menos 3 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la altura final de la bombita de Leo, cuya altura inicial es 0, la velocidad inicial es 6 metros sobre segundos por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Medio de la gravedad se simplifica, está en los dos lados, paso el 3 sumando y me queda que 10 va a ser igual a 9t. O sea que el tiempo va a ser igual a 1,11 segundos. Y ese es el tiempo en el que se cruzan y explotan ambas bombitas. Ahora hay que ver la altura, reemplazamos. Altura va a ser igual, por ejemplo, tomamos desde el de abajo, que tiene menos cosas, 6 metros sobre segundo por 1,11 segundos, menos un medio de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo, que es 1,11 segundos al cuadrado. Entonces, esto me da una altura de 0,62 metros. O sea, se cruzan casi tocándose el piso. 2. Velocidad de cada bombita al momento del impacto. Entonces tenemos la bombita de Josefina, que arranca con una velocidad inicial de menos 3. O sea, la velocidad de Josefina va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial era menos 3. La gravedad es menos 9,8 por el tiempo es 1,11. Me da una velocidad de menos 13,9 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de Josefina, de la bombita de Josefina. Me falta la velocidad de la bombita de Leo, que va a ser la velocidad inicial de Leo, menos la gravedad por el tiempo. Y eso me da una velocidad de menos 4,9 metros sobre segundo. Fíjense que el número es el mismo, solo que una es 9 más. O sea, 9 unidades más, que es la diferencia entre las dos velocidades. Si se fijan, es una observación interesante. Entonces, ¿qué nos pide ahora? La altura máxima que alcanza la bombita de Leo. Este tiempo, esta velocidad. La altura máxima que alcanza la bombita de Leo. Y va a ser cuando la velocidad de Leo, o sea, la velocidad final de Leo, sea igual a 0. Y esto va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces el tiempo de la altura máxima va a ser la velocidad inicial dividido la gravedad. O sea que el tiempo de altura máxima va a ser 0,61 segundos. Importante ver qué cosa. Ver que el tiempo en el que alcanza la altura máxima sea menor que el tiempo en el que se chocan. Pues si a mí me hubiese dado un tiempo de altura máxima a los 2 segundos, en el tiempo 1,11 se choca, explota, y esa va a ser la altura máxima a la que llegue, porque no va a seguir subiendo hasta poder llegar a la altura máxima. Entonces, como es 0,61, yo sé que antes de chocar llega a una altura máxima y después choca con la otra. Entonces, ¿cuál va a ser esa altura? Y sabemos que la altura de Leo va a ser la altura inicial, bueno, que es 0, más la velocidad inicial, que es 6 metros sobre segundo, por el tiempo, que es 0,61, menos un medio de la gravedad, que es 4,9, un medio de la gravedad, por el tiempo, 0 por el tiempo al cuadrado. Y esto me da una altura de
1,84 metros. Y esa va a ser la altura máxima a la que llega la bombita de Leo. Vamos entonces con el último. Juan dejó caer una pelota en un pozo. Tenemos a Juan acá que tira la pelota en un pozo. Escuchó el sonido de la pelota golpeando en el fondo del pozo segundos después de haberla arrojado. ¿Qué profundidad tiene el pozo si la velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo? Acá me parece que nos falta un dato, pero no importa. Vamos a plantearlo sin los datos y después vemos qué es lo que pasa. De última, inventamos uno. Entonces, ¿qué profundidad tiene el pozo si la velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo? ¿Cuál es el camino que hace? Primero, la pelota cae y se la da contra el pozo. Y que el movimiento descrito por la pelota va a ser un movimiento acelerado, en el cual la profundidad del pozo sería, tenemos menos g para abajo, entonces la altura inicial es 0 y la altura final va a ser la profundidad del pozo, ¿no? Con signo negativo. O sea, la altura final va a ser la profundidad. ¿Y cómo sacamos la profundidad? Bueno, la profundidad va a ser la velocidad inicial, que es 0, porque la deja caer, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, altura inicial 0, velocidad inicial 0. Esto va a ser la profundidad del pozo en función del tiempo que tarda en caer. Y ahora nos falta también el tiempo que tarda en subir el sonido, porque tiene una velocidad de 343 metros por segundo. Pero acá es una velocidad constante. Entonces la profundidad del pozo también, vamos a poner altura final, también va a estar dada por la velocidad del sonido por el tiempo. Entonces esto va a ser la velocidad del sonido, que es positiva. Vamos a poner velocidad sonido por el tiempo. Y una cosa, esta altura me va a dar negativa. O sea, esto me va a dar directamente la profundidad del pozo. Pero esta altura me va a dar negativa porque estoy cayendo. Entonces, para pasarla a la altura del pozo, lo que voy a hacer es ponerle un menos adelante. Pues si no, como dije recién, al estar bajando me daría una altura negativa que no me sirve para igualar mis cuentas. Entonces ahí tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, altura del pozo y tiempo. Bueno, entonces acá ¿cuál es el problema? Que este tiempo y este tiempo son distintos. Entonces en realidad no tenemos ecuaciones con dos incógnitas. Pues este va a ser el tiempo de caída y este va a ser el tiempo de subida del sonido, si quieren. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el tiempo de caída más el tiempo de subida va a ser igual al tiempo total. Entonces sí nos falta un dato que nos tiene que decir cuántos tarda en escuchar la piedra. Entonces vamos a suponer que tarda 3 segundos en escuchar la piedra. 4 segundos. Entonces, tiempo total va a ser 4 segundos. O sea que el tiempo de subida va a ser igual a 4 segundos menos el tiempo de caída. Y ahora sí podemos resolver nuestra ecuación. Esto nos queda que la altura P, altura del pozo, va a ser igual a la velocidad del sonido por 4 segundos menos el tiempo de caída. Si sumo estas dos cuentas, me queda de un lado menos HP más altura del pozo, o sea, 0. Bueno, vamos a dejarlo así. Lo sumo y del otro lado me queda menos un medio de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado, más 4 velocidad del sonido menos velocidad del sonido por el tiempo de caída. Si se fijan, esto con esto me queda 0 y me queda una cuadrática en el cual tengo menos 4,9 por el tiempo de caída al cuadrado menos 343 por el tiempo de caída y en el último término me queda más 4 por 343 que me da 1372. Entonces tengo la cuadrática, lo único que tengo que hacer es resolver y me va a dar dos tiempos. El primer tiempo me da T1, me da menos 73,8 segundos, que como es negativo ya sabemos que no me sirve. Y tiempo de caída, el que va, me da 3,8 segundos. Entonces este es el tiempo que me sirve. El tiempo de caída es 3,8 segundos, entonces ya puedo despejar mi altura. Fíjense que tarda 3,8 segundos en caer
y la diferencia está 4, o sea, tarda 0,2 segundos en volver a subir el sonido. Entonces, tiempo de caída menos va a ser 3,8 segundos. Fíjense también que no importa el tiempo que nos den, las cuentas son las mismas. O sea, lo único que cambiaría sería poner un 5 acá, un 5 acá, un 5 acá. Por ejemplo, si fueran 5 segundos. Si fueran 6, pongo 6, 6, 6 y así. Y lo único que me cambia es el número, pero el procedimiento es siempre el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la altura del pozo? Y yo sé que la altura del pozo va a dar menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, menos con menos me queda más. Lo puedo dejar así. A la altura es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces me queda, si reemplazo mis datos, que la altura del pozo es 76 metros. La profundidad del pozo, perdón. Está mal dicho la altura. Puse altura porque es lo que venimos usando en nuestras cuentas, pero en realidad se dice profundidad. Importante tener en cuenta que la piedra cae, pero el sonido también tiene que subir y tarda en subir. Por ejemplo, el eco, ¿vieron cuando aplauden y se escucha un ruido que viene después? Ese es el sonido que va y vuelve porque rebota en algún lugar.